Hoy vamos a volver al estudio de las Escrituras acercándonos para procurar entender el contenido del libro de Miqueas. Durante los estudios anteriores hemos tenido oportunidad de acercarnos y estudiar lo que procura transmitir y el contexto histórico y geográfico en que se desarrollaron los eventos de los profetas, el primer Isaías, el segundo y el tercer Isaías, Amós, Oseas, Jonás, y hoy vamos a acercarnos al libro de Miqueas. Estoy seguro de que en más de una ocasión has leído por lo menos algún versículo del libro de Miqueas, o quizás hasta hayas predicado o lo has escuchado en predicaciones acerca de algunos de estos versículos. Pero hoy te invito a mirar este libro con nuevos ojos, a descubrir su mensaje como nunca antes lo habías entendido, porque detrás de cada palabra inspirada por Dios a Miqueas se esconde una revelación profunda, vigente y poderosa para nuestros días. El versículo más conocido de este libro sin duda es Miqueas 5:2, ese versículo que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será regidor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es una profecía que anuncia el nacimiento de aquel que habría de gobernar a Israel, siendo descendiente de aquella familia de Belén que se convirtió en la dinastía de la familia de David. Hoy vas a sorprenderte al comprender con claridad a quién se refería realmente este profeta y por qué su mensaje transformó la esperanza de todo el pueblo de Dios. Para entender el mensaje de Miqueas necesitamos situarnos en su contexto histórico. Primero debemos de decir que el nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? Recordemos que el reino de Israel se había dividido en dos desde el año 931 antes de nuestra era. Al norte quedó el reino de Israel con la mayor parte de las tribus, y en el sur el reino de Judá, que fue el que se mantuvo y que por último fue enviado al exilio babilónico. Sin embargo, estas dos naciones, aunque se separaron, descendían de Jacob, y ambas por tanto compartían el mismo pacto que Dios estableció con su pueblo en el monte Sinaí. El reino de Judá, ubicado al sur, estaba formado principalmente por dos tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Pero también se incluyó ahí la tribu de Simeón, porque el territorio de Simeón, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Josué, capítulo 19, versículo 9, estaba en medio del territorio de Judá. También los levitas, descendientes de la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes y levitas, también se trasladaron al territorio de Judá, en su mayoría, porque ahí estaba el templo, y ellos fueron excluidos del sacerdocio cuando Jeroboam estableció el culto alterno al verdadero Dios, según como el texto lo dice en 2 Crónicas, capítulo 11, versículos 13 y 14. Mientras que las tribus del norte en el reino de Israel estaba comprendido por Zabulón, Efraín, Manasés, Aser, Gad, Dan, Neftalí, Rubén e Isaacar. Estas eran las tribus que correspondían al reino del norte o el reino de Israel. El profeta Miqueas provenía de una pequeña aldea ubicada en el territorio de Judá y ubicada en la parte de abajo. Si lo ubicáramos en un mapa, Israel está arriba, luego estaba Judá, y en la parte de abajo de Jerusalén, a unos 35 kilómetros hacia el suroeste, ahí en la zona del valle que se acercaba a la frontera con Filistea, ahí estaba ubicada la pequeña aldea de donde procedía Miqueas. El nombre, de acuerdo a lo que él describe en Miqueas 1:1 y 1:14, es Moreset Gat. Miqueas entonces era un profeta del campo, un mensajero sencillo pero profundamente comprometido con la justicia divina. Su ministerio se desarrolló de acuerdo a lo que él mismo dice en el versículo 1 del capítulo 1, en los tiempos de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que lo convierte en un contemporáneo del profeta Isaías, quien también profetizó en estos tiempos, nada más que el profeta Isaías comenzó desde los días de Usías.
Ambos fueron testigos de grandes crisis nacionales y espirituales. La caída de Samaria en el 722, los dos profetas vivieron esa época. Más tarde, la invasión de Sennacherib, que llegó hasta las puertas de Jerusalén en el año 701 antes de nuestra era, también ambos profetas vivieron esta época. El mensaje de Miqueas fue dirigido tanto a Samaria como a Jerusalén, las capitales de estos dos reinos, pero más allá de las ciudades, su palabra tocaba el corazón de la nación. Denunciaba la corrupción, la injusticia social, la hipocresía religiosa. Al mismo tiempo anunciaba la esperanza de que un día Dios iba a establecer un rey mediante el que iba a liderarlos para traerlos de regreso del exilio. Ese es el escenario donde surge su voz. Una voz rural pero llena del poder del Espíritu de Dios. Una voz que clama contra el pecado pero también revela la misericordia divina. Una voz que sigue resonando hoy recordándonos que nuestro Dios, Jehová Dios, no solo exige justicia, sino también promete redención. Así que prepárate, porque en este estudio del libro de Miqueas vamos a descubrir cómo Dios habla desde los pueblos más pequeños para traer los mensajes más grandes y cómo su palabra ayer, hoy y siempre nos llama a vivir haciendo justicia, misericordia y humillándonos delante de Él. El libro de Miqueas comienza enfocado en el hecho de que a Dios desciende. La imagen es una imagen impresionante. Es una escena cargada de solemnidad y majestad divina. El profeta establece desde el primer versículo la autoridad absoluta de su mensaje. No habla en nombre propio, como encontramos en muchos de los escritos que hoy están contenidos en lo que se llama el Nuevo Testamento, cuando los escritores dicen que fulano de tal escribió. No, aquí él no habla en nombre propio. En nombre de Jehová, el Dios del pacto, es el nombre de quien habla, quien se levanta como testigo contra su pueblo. Miqueas 1:2 declara: oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. El profeta no está pronunciando una opinión humana, está convocando a toda la tierra como testigo de que el juicio que se aproxima proviene directamente de la presencia del Dios viviente. Y entonces pronuncia palabras que estremecen. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, de acuerdo a Miqueas 1:3. Este acto de descender describe un momento decisivo. Dios irrumpe en la historia humana. Cuando Jehová desciende, nada permanece igual. Los montes se derriten bajo su paso, los valles se abren ante su presencia. Miqueas 1:4 lo describe así: y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán, como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Este momento en que Dios desciende en la Biblia aparece constantemente como una manifestación de juicio y de pacto. Cada vez que Dios desciende lo hace para ver, juzgar, redimir o confirmar su alianza con los hombres. Los oyentes de Miqueas conocían bien esta expresión, porque a lo largo de la historia sagrada, Jehová había descendido en momentos claves. Génesis 11, 5 y 7 nos dice: y Jehová descendió para ver la ciudad, en el caso de Babel, y la torre, y dijo: bajemos y confundamos su lengua. Aquí hay un descenso contra el soberbio para hacer juicio. En los días de Abraham, Dios desciende. Génesis 18:21 dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, refiriéndose a la corrupción de Sodoma. Hay un descenso para inspeccionar si es momento de un juicio en contra del malvado. Éxodo 3:8, aquí Dios desciende para hacer redención, desciende para librar a Israel de mano de los egipcios. En Sinaí, Éxodo 19, 18 y 20 dice que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Dios desciende aquí para sellar el pacto con Israel. En la renovación del pacto, Éxodo 34:5, Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. También cuando
los ancianos de Israel suben al monte junto a Moisés en Números 11:25, ahí Dios desciende. Dios desciende también para poder hacer juicio respecto a María y a Aarón que hablaron contra Moisés. Cada uno de estos momentos en los que Dios desciende marca un punto de inflexión en la historia sagrada. Es para reafirmar el pacto, para corregir la rebelión o para ejercer juicio. Por tanto, cuando Miqueas anuncia que Jehová saldrá de su lugar y descenderá, el pueblo entiende el peso de estas palabras. Saben que se avecina un juicio. Esta visión no es exclusiva del profeta Miqueas. Ya el profeta Isaías, en Isaías 2:19, lo ha mencionado: se meterán en las cavernas de las peñas por la presencia temible de Jehová. También el tercer Isaías, en Isaías 64:11, clama con urgencia espiritual diciendo: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. El profeta Zacarías habla de momentos del fin cuando describe en Zacarías 14:3 y 4, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. También el profeta Ezequiel, hablando de la restauración final del templo, dice que la gloria de Jehová entró en la casa y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y en el Salmo de Asaf se invoca diciendo: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Cada uno de estos pasajes reitera una verdad teológica. Cuando Dios decide descender, lo hace para poner orden en su creación. Su presencia trae justicia, revela la verdad y la misericordia, expone el pecado. Por eso cuando Miqueas declara que Jehová descenderá, no está usando una metáfora, está anunciando una intervención real y devastadora. Miqueas 1:5 dice: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. El profeta describe el resultado de ese juicio con imágenes de destrucción total. En Miqueas 1:6 y 7 dice: haré pues de Samaria montones de ruinas, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus ídolos asolados. Dios no habla en forma figurada. Históricamente este juicio se cumplió. Samaria cayó en el año 722 antes de nuestra era ante el imperio asirio, casi 20 años después del inicio del ministerio del profeta Miqueas, y el juicio no se detendría en el reino del norte. El profeta también anuncia que el castigo llegará hasta las puertas de Jerusalén, aludiendo a la invasión de Sennacherib en el año 701 antes de nuestra era, cuando el ejército asirio sitió las ciudades de Judá, tomó varias de ellas y llegó hasta las puertas de Jerusalén, de acuerdo a Isaías 36 al 39. Miqueas menciona claramente que, sin duda alguna, una lista de ciudades del valle de Judá, la región donde él mismo vivía, serían alcanzadas por el juicio. Entre ellas destaca Laquis, de la cual dice: uncid el carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio del pecado a la hija de Sión, dice Miqueas 1:13. Laquis, una fortaleza estratégica en el tiempo de el rey Ezequías, cayó en manos de Asiria. Los relieves descubiertos en Nínive dan cuenta de que este fue un hecho histórico comprobado. La escena de asedio y la derrota de esta ciudad fueron confirmados por esas imágenes que fueron encontradas en en Nínive, que era parte de Asiria. Cuando Miqueas anuncia que Jehová desciende a la tierra, nos enseña una verdad profunda y atemporal. Dios no permanece indiferente ante el pecado, ni ante la injusticia. Su presencia desciende para corregir, disciplinar y purificar. Pero ese mismo descenso que sacude los montes también abre el camino para la redención de quien se arrepiente. El mensaje es claro: cuando Dios desciende, la historia cambia.
Los soberbios son humillados, los idólatras destruidos, pero los fieles son afirmados en su esperanza. El mensaje del profeta Miqueas no comienza con consuelo ni con esperanza, sino con confrontación y juicio. Dios no oculta la enfermedad espiritual de su pueblo. Antes de ofrecer la cura, revela la gravedad de su pecado. Los seres humanos tendemos a olvidar que muchas de las circunstancias dolorosas que enfrentamos son consecuencia directa de nuestra rebelión contra Dios. Solemos ver el castigo separado de nuestra conducta e incluso nos volvemos a Dios como si fuésemos inocentes. Pero Dios, en su justicia, siempre explica las razones de sus juicios. Así lo hace en Miqueas. Primero anuncia la catástrofe y luego revela su causa. El profeta lo declara con claridad. Todo esto, dice Miqueas 1:5, por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Tanto Samaria como Jerusalén, las capitales de los dos reinos, se habían convertido en centros de injusticia, centros de corrupción, de idolatría y de complacencia espiritual. Lo que debía ser el corazón de la fe se había transformado en el centro de la infidelidad y la rebelión. Por eso Dios sentencia: haré de Samaria montones de ruinas, como ya lo revisábamos en el capítulo 1, versículos 6 y 7. El juicio de Dios no es caprichoso. Es la consecuencia inevitable de un pueblo que ha cambiado la gloria del verdadero Dios por la obra de sus manos, las leyes de Dios por las leyes propias. Cuando la adoración se contamina, la sociedad entera se descompone. Lo que comenzó con la creación de altares falsos como una alternativa al culto al verdadero Dios, terminó reflejándose en la injusticia social, en la opresión económica y en la corrupción. Miqueas no solo anuncia la destrucción del reino de Israel, y Jerusalén, dice, vendrá a ser montones de ruinas, de acuerdo a Miqueas 3:12. Jerusalén, la ciudad donde moraba el nombre de Jehová, experimentaría el peso del juicio divino. Dios no hace acepción de personas, su santidad exige pureza, aún en medio de aquellos que se hacen llamar su pueblo. El profeta describe con realismo el sufrimiento que se avecina. En Miqueas 4:10, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad, llegarás hasta Babilonia y ahí serás librada. Aquí se revela un principio profundo. El castigo no es el fin, sino el medio por el cual Dios purifica y redime. El exilio será el horno donde el oro de su pueblo será refinado. Miqueas muestra cómo la guerra, la invasión extranjera serían instrumentos de ese castigo. Como ya lo veíamos en estudios anteriores, Ezequiel 14:21 menciona otros elementos como las enfermedades, menciona también los desastres naturales y menciona el hambre como otros medios usados por Dios. Miqueas describe en Miqueas 5:1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, refiriéndose al rey de su tiempo. Y en el versículo 10 al 14 describe: haré destruir tus carros, tus ciudades, tus fortalezas, destruiré tus imágenes y tus ídolos. Nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Dios hace una lista específica de los pecados de Judá y de los pecados de Israel. Si la revisamos rápidamente, dice: los poderosos planeaban la iniquidad y la ejecutaban al amanecer, porque tenían el poder en su mano para hacerlo. Miqueas 2:1. Codiciaban heredades y las robaban. Oprimían al hombre y a su casa, de acuerdo a Miqueas 2:2. Echaban a las mujeres de sus hogares, despojaban a los niños de su herencia, de acuerdo a Miqueas 2:6 y 11. Está hablando aquí de huérfanos. Los líderes aborrecían lo bueno, amaban lo malo. Los profetas profetizaban por comida. Los jueces hacían juicio por sobornos y los sacerdotes recibían dinero para dictar juicios a favor de uno o del otro, de acuerdo a Miqueas capítulo 3, versículo 1 al 11. Llenaron la nación de idolatría, hechicería y falsas imágenes, de acuerdo a Miqueas 5, 10 al 14. Usaban medidas falsas en sus negocios, balanzas engañosas, tesoros de impiedad, de acuerdo a Miqueas 6, del 10 al 11.
Los ricos estaban llenos de rapiña, sus riquezas las habían adquirido siendo injustos, y los habitantes estaban llenos de mentira. Siguen los caminos de Omri y de Acab, los peores reyes del reino de Israel, de acuerdo a lo que describe el capítulo 6, versículo 16 del libro de Miqueas. La misericordia había desaparecido de la tierra, todos buscaban su propio beneficio, el príncipe exigía recompensa y el juez se vendía por dinero, de acuerdo a Miqueas 7, 2 y 3. En resumen, la causa del exilio no fue que el pueblo tenía un ejército débil, sino su rebeldía. No fue su pobreza, sino su corrupción. No fue su ignorancia, sino la idolatría consciente. El mensaje de Miqueas es tan actual como entonces. Cuando una persona, una ciudad o una nación abandonan la misericordia, la justicia, la ruina no tarda en llegar. Dios no cambia. Su amor sigue siendo santo y su misericordia no elimina su justicia. Así el castigo contra Israel y Judá no fue el acto de un Dios cruel, sino el de un Padre que disciplina para corregir y purificar. Solo después del fuego del juicio vendrá el amanecer de la restauración. El castigo de Dios no es accidente nunca, ni tampoco es un acto de crueldad que Dios se goza en ver sufrir. No, es una respuesta justa al pecado. Es una oportunidad misericordiosa para el arrepentimiento. Cuando el dolor se interpreta desde la esperanza de la fe, deja de ser un absurdo y se convierte en el lenguaje mediante el cual Dios llama a volver a Él. El profeta Miqueas eleva una pregunta poderosa, dirigida a una nación que se resiste a reconocer su culpa. En Miqueas 2:7 habla: tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Con estas palabras Dios confronta la falsa idea de que Dios ha cambiado. No es Dios quien se ha debilitado, sino el pueblo quien se ha alejado. El espíritu de Jehová no se ha acortado, su poder sigue siendo el mismo, pero su favor no puede manifestarse sobre quienes persisten en la rebelión. El texto continúa con una afirmación contundente: el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo, dice Miqueas 2:8. ¡Qué tragedia más grande! Aquellos que fueron llamados por Dios, escogidos para reflejar su gloria, se convirtieron en sus adversarios. Esto es lo que hace el pecado. Convierte al amigo en enemigo, al hijo en rebelde y al pueblo escogido en objeto de juicio. Entonces viene el llamamiento divino a separarse de la corrupción que ya ha contaminado el entorno. El capítulo 2, versículo 10 de Miqueas dice: levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado grandemente. Dios está diciendo: no pueden encontrar descanso en una tierra manchada por la injusticia y la idolatría. Cuando el lugar donde se habita está lleno de pecado, la única respuesta posible es levantarse y salir. El exilio permitiría que la tierra fuese purificada de la maldad que ellos habían cometido contaminándola. El verdadero descanso solo se encuentra en la obediencia y la pureza delante de Jehová. Sin embargo, el mensaje de Miqueas no termina en el juicio, sino en la esperanza. En medio del anuncio de castigo, Dios promete volver a reunir al remanente fiel. El capítulo 2, versículos 2 y 13 dicen: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Subirá el que abre caminos delante de ellos, y su rey pasará por delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. De acuerdo a Miqueas 2, 12 y 13. Aquí el profeta introduce una visión que supera lo que los ojos humanos pueden ver. El que abre caminos es el que está a la cabeza de lo que ocurre, y este es Jehová. El castigo no anula el pacto, más bien lo ratifica. Muestra a Jehová presente y fiel a la bendición y al castigo prometidos. Miqueas, lleno del Espíritu, proclama con valentía su misión: mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado.
Por eso cuando el Señor dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, está expresando que toda la creación es testigo del juicio divino, porque Dios actúa siempre con justicia. La creación es testigo de la justicia de Dios. El universo mismo observa cómo el Creador corrige a su pueblo con amor disciplinador. Luego añade una exhortación solemne: la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece, dice Miqueas 6:9. Aquí está el corazón del mensaje. El castigo debe entenderse como un llamado de Dios, no como una tragedia sin sentido. Ignorar el castigo o bien tenerlo como un acto del azar o un sin propósito es despreciar la voz de aquel que lo permite para rescatarnos de la consecuencia de la maldad. El verdadero sabio es el que reconoce la mano de Dios en medio del dolor, el que aprende la lección divina y se humilla ante él. Por eso el pueblo, finalmente quebrantado, sufriendo el exilio y reconociendo que la causa de este fueron sus pecados, declara con humildad: aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, de acuerdo a Miqueas 7, 8 y 9. Este es el lenguaje del arrepentimiento genuino. El pueblo ya no culpa a otros ni se justifica, reconoce su pecado, acepta la disciplina y espera la restauración. Quien acepta la corrección divina descubre que el mismo Dios que juzga es también el que levanta. Así Miqueas nos enseña que el castigo no es el fin del pueblo de Dios, sino el comienzo de su renovación. Cuando el juicio se entiende como la acción justa de un Dios santo, entonces la disciplina produce fruto de justicia y el alma vuelve a encontrar descanso en Dios. El castigo visto con los ojos de la fe se transforma en gracia, porque solo quien ha sido quebrantado por Dios puede ser verdaderamente restaurado por Dios. Dios no castiga para destruir, sino para purificar, corregir y restaurar. Cuando el castigo cumple su propósito, el mismo Dios que disciplinó extiende su mano de misericordia y anuncia un futuro de esperanza. El libro de Miqueas termina con una visión majestuosa. El pueblo purificado regresará a su tierra. El orden de la justicia será restablecido y el reinado de Jehová se manifestará sobre todas las naciones. El profeta abre este capítulo final de esperanza diciendo que un día, al final de los tiempos, toda la historia hallará sentido cuando se cumpla lo descrito por el profeta Miqueas, pero tomado originalmente del profeta Isaías cuando declara: acontecerá en lo postrero de los tiempos, no en sus días, no en los días del retorno del exilio, sino en lo postrero de los tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabecera de los montes, y correrán a él los pueblos, dice Miqueas 4:1. Siempre los profetas esperaban que el anuncio de restauración definitiva estuviera conectado a sus días. El profeta no necesariamente entiende el alcance de su mensaje, siendo que él ve el retorno del exilio, lo ve como el potencial inicio de la restauración final. Pero en su contexto, la profecía realmente está dirigida al exilio y al retorno. Y es como debemos de entender la profecía del libro de Miqueas cuando la leemos. Las expresiones en lo postrero de los tiempos y en aquel día no cobraron un momento específico en la línea histórica de eventos de la profecía, sino una esperanza dada para momentos en que Dios evaluará como adecuados para volver a morar entre los hombres. El mensaje es claro: la restauración no será solo nacional, sino universal. Todas las naciones vendrán a Jerusalén para aprender los caminos de Jehová. El monte de la casa del Señor será símbolo de la autoridad divina que se eleva sobre todos los poderes humanos. La paz anhelada por generaciones llegará a ser una realidad. Se describe: martillarán sus espadas para asadones, no se ensayarán más para la guerra. Cada uno se sentará debajo de su higuera.
Luego Jehová anuncia algo profundamente personal y tierno. En aquel día juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión. Miqueas anuncia también que la hija de Sión, una vez humillada, se va a levantar un día como guerrera victoriosa, en el capítulo 4, versículo 13. Pero el punto culminante de la profecía se encuentra en uno de los pasajes más conocidos y trascendentales. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El mensaje es profundo. No está hablando de un Mesías en el fin de los tiempos, como muchos han entendido. No se refiere a la aparición de Jesús una primera o una segunda vez, no. Está hablando del mensajero a quien Dios va a enviar para poder traer de regreso a los que está enviando al exilio. Si leemos el contexto de Miqueas 5, el versículo 1, anuncia: rodéate de muros, Jerusalén, oh Sión, porque con vara herirán al juez de Israel. Habla del momento en que cae, pero luego dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Es decir, no se refiere a que es eterno, sino se refiere a que el anuncio o la profecía ya estaba dada desde los días de la eternidad, de que Dios iba a levantar a un descendiente de la familia de Belén, es decir, de la familia de David. ¿Cómo se cumple esto? Esto se cumple en los días de el regreso del exilio, cuando Dios levanta a Zorobabel, quien es mencionado en el libro de Zacarías. Zorobabel fue el líder que Dios usó para traer al pueblo del exilio y ponerlo de regreso en su tierra, para reconstruir el templo y para volver a restablecer a Israel. No dos naciones, sino una sola nación volviendo del exilio. Eso es el cumplimiento. No habla de Jesús, no habla de un Mesías futuro. Si queremos ponerle nombre de Mesías a quien se describe en Miqueas 5:2, ese Mesías obligadamente tendría que ser Zorobabel, porque es en él en quien se cumple lo dicho en Miqueas 5:2 y lo que menciona Zacarías 3:8, y lo había mencionado también Isaías 11:1 como el renuevo. En esta redención, el remanente transformado se convierte en un instrumento de bendición. El remanente de Jacob se ve en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová. Esta ha sido la permanente expectativa de Dios para Israel ayer, hoy y siempre. Después de anunciar la victoria y la restauración, Miqueas presenta el corazón de la vida redimida, la adoración verdadera. Es una de las declaraciones más profundas de todas las escrituras. El profeta pregunta: ¿con qué me presentaré a Jehová? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:6-8. Aquí está la síntesis del pacto renovado. Dios no busca solamente culto, no busca que nos reunamos, no. Dios busca una vida diaria transformada. La verdadera adoración tiene que estar unida a la justicia, la misericordia, y entonces podemos adorar humillándonos delante de Dios. Cuando el castigo ha cumplido su ciclo, el pueblo redimido entonces puede ofrecer sacrificios, habiendo elegido tratar con justicia al débil y a todos sus semejantes, actuar con misericordia para con el que la busca, y entonces sus sacrificios serán aceptos sobre el altar de Jehová. Finalmente, Miqueas cierra su libro con un himno de alabanza a la misericordia divina, uno de los pasajes más bellos de toda la Tanaj. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Mientras el nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová?, ahora Miqueas cierra diciendo: no hay nadie como Jehová. Dice: ¿qué Dios como tú,
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Y el profeta usa un juego de palabras aquí con su propio nombre, como lo mencionábamos. Y el libro termina con una nota de fidelidad divina. Cumplirás la verdad a Jacob. No hay sustitución. No es de que ahora ya no es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y ahora toma otro. No. Cumplirás la verdad a Jacob y la misericordia a Abraham, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dice Miqueas 7:20. La historia de Israel y la historia de cada creyente se sostiene en esta certeza. Dios cumplirá su verdad a su pueblo. Dios siempre cumple su pacto. El castigo tiene su límite, pero la misericordia de Jehová es eterna. El mensaje de Miqueas nos recuerda tres verdades eternas entonces. 1. El pecado trae juicio. 2. El arrepentimiento abre el camino a la restauración. 3. El Dios que disciplina es el mismo que perdona, restaura y reina. Así como Israel conoció la redención una vez de que el pecado había sido expiado mediante el castigo en el exilio, así también cada uno de nosotros puede experimentar la renovación cuando dejamos que el castigo cumpla su propósito y nos volvemos a Dios. Porque al final solo hay una respuesta posible ante la gracia de Dios: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando eso sucede, el alma redimida puede exclamar con el profeta Miqueas: ¿qué Dios hay como tú? Dios te bendiga.